No, porque tengo que decir el juramento. Sí. Juran por lo más sagrado de sus principios y creencias decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que se les requiera o pregunte en esta comisión. Sí, juro. Sí, juro. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor director. Les vamos a otorgar un espacio de hasta 15 minutos para que puedan presentar su exposición inicial ante esta comisión. Para efectos del acta, les solicitamos a ustedes y a las personas que les acompañan que antes de hacer uso de la palabra, por favor, indiquen su nombre completo. No necesitamos la cédula, nada más el nombre completo y tienen la palabra hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señores y señores diputados, personal técnico de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, quienes a través de redes sociales siguen esta sesión. Procedemos a rendir cuentas en torno al proceso de recepción en el país de un grupo de personas deportadas procedentes de los Estados Unidos, que a través de un acuerdo gobierno a gobierno son enviados a Costa Rica por parte del gobierno de los Estados Unidos y queda a cargo del Ministerio de Gobernación, del cual ustedes recordarán que aparte del Ministro de Seguridad, tengo el recargo del Ministerio de Gobernación. Y es también la Dirección General de Migración y Extranjería quien se encarga de hacer el ente nacional encargado de recibir estas personas. Es un proceso que lo conocemos no solo a través de nuestros roles jerárquicos, sino que en el primer avión que vinieron 135 personas a nuestro país, don Homer fue quien les recibió en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en horas de la tarde, y yo personalmente fui quien recibió a esas personas en el CATEM Sur a las 12 de la noche en esa zona y estuve con el personal hasta las 4 de la mañana. Eso es importante porque ha habido una serie de imprecisiones y inexactitudes de orden técnico-administrativo que he observado, han sido mencionados en el escenario de esta comisión que conviene aclarar. Lo primero, indicar es que el grupo de personas que vienen a nuestro país son personas que no tienen antecedentes penales, ninguna de las 200 personas que vinieron en este tipo de vuelos. Muchos son grupos familiares integrados por madre, padre, hijos o madre e hijos. Y Costa Rica le ha dado un trato esmerado en materia de derechos humanos. Don Homer va a hacer referencia al criterio de valoración técnica que nos hace el Sistema de Naciones Unidas, que es el que ha estado asistiendo y apoyando desde el inicio todo este proceso. Don Homer, por favor. Muchas gracias, don Mario. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores diputados y diputadas y demás personas que nos acompañan. Efectivamente, como lo indica el señor ministro, una vez que se implementó el proceso de recepción de las personas y traslado al CATEM, nos hemos acompañado en todo este momento del sistema de las Naciones Unidas, liderado en este caso por la OIM, acompañado por ACNUR y UNICEF. Nosotros tenemos en nuestro poder y que dicho sea de paso, esta información ha sido puesta en conocimiento de la Defensoría de los Habitantes, donde las 3 agencias de Naciones Unidas han garantizado el trato y el respeto de los derechos humanos. De esa manera podemos nosotros estar muy tranquilos en que cada una de las personas migrantes ha recibido, recibe y recibirá un trato acorde con su dignidad. Eso básicamente nos da la seguridad de que a cada una de estas personas se les ha tratado adecuadamente. Gracias, don Mario. Señora presidenta, nos vamos a reservar el resto del tiempo para poder tal vez explicar en más tiempo alguna de las interrogantes que acá se nos haga. Si es tan amable de indicarnos con cuánto tiempo quedamos. Muy bien, señor ministro, le quedan 11 minutos con 16 segundos. Perfecto, le reservamos el tiempo al señor ministro. Tengo ya en la lista a la diputada Cintia Córdoba, después mi persona, me dijo Antonio, doña Sonia, don Alex, ¿usted? Perfecto, entonces quedamos así. Repito la lista. Doña Cintia Córdoba, Montserrat Ruiz, Antonio Ortega, Sonia Rojas y don Alexander Barrantes. Doña Cintia está por sus 5 minutos de... 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes y bienvenidos a esta comisión. Yo tengo varias preguntas para ustedes. El día de ayer, don Alexander nos dijo que se había firmado un convenio y hoy nos está diciendo que es un acuerdo, y la verdad es que nosotros no tenemos ni el acuerdo ni el convenio. Primero quería saber por qué no se ha enviado, o si nos podría enviar ese acuerdo o convenio a los diputados, solo un sí o un no, por favor. Será la Cancillería el ente encargado de relacionarse con ustedes en esa temática. Ok, muchas gracias. Lo otro es que ayer vimos algunas fotos en el informe de la Contraloría perdón, ya se me olvidó, de la Defensora de los Habitantes. Habían unas fotos con gente que venía con la cara tapada, y bueno, y también se mencionaba en el informe que había gente que tenía lesiones en sus manos porque probablemente fueron esposados o que fueron esposados durante el viaje. Eso fue lo que entendí. ¿Usted podría afirmarme eso, sí o no? Le digo que en Costa Rica ninguna de esas... ¿Sí o no? Ninguna persona en Costa Rica fue sometida a ningún trato que signifique engrillarlos en manos, pies o de ninguna otra forma. Ok. Algo más que hablamos... En territorio costarricense eso no pasó. Ok. Otra cosa para don Olmer, usted es el director de la parte de todo lo que es migración en Costa Rica, ¿sí, verdad? Sí, señora. Bueno, si puede apagar el micrófono también para que pueda verme yo también en la... también el señor ministro, ¿puede apagar el micrófono? Apaguen el micrófono cuando dan para que pueda también verse la diputación. Lo otro es, nosotros ayer pensamos que queremos hacer una visita al centro donde están todos estos migrantes y queríamos ver que nos faciliten todo el proceso. Entonces quería preguntarle si eso es posible, señor Olmer. Sí, señora, absolutamente. Nada más nos hace la nota y con muchísimo gusto le gestionamos lo pertinente. Perfecto. Y otra cosa que se mencionaba en el informe es la falta de acceso a tecnología de información, lo que es internet, de las personas que están ahí, entonces que no les ha facilitado esa comunicación con sus parientes. ¿Es posible que se pueda generar algún tipo de tecnología o apoyo para que puedan tener esa facilidad, ya que algunos tienen teléfonos celulares, y pueda hacer algún tipo de contacto con sus familias? Señora diputada, el mismo día que ellos llegaron a las 12 de la noche al CATEM, ese mismo día les dimos acceso pleno al sistema de redes para que se pudieran comunicar con sus familias. Eso se viene dando de forma permanente en el CATEM, y cuando usted esté y hable con ellos va a poder ratificar lo que yo le estoy diciendo en este momento. Muchas gracias. La otra pregunta es que dentro de las cosas que se mencionan en el informe es que hubo un desplazamiento de los migrantes suramericanos por los otros, y quisiera confirmar por qué se hizo este tipo de discriminación, por así decirlo, por qué se hizo este cambio, si aún no, o sea, ¿por qué no se le da un trato igualitario a todos? Señora, porque nosotros tenemos que proteger las situaciones de vulnerabilidad. Cuando hay espacios limitados, otorgamos los espacios principales para las familias, para mujeres y niños que tienen condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en un escenario en el que recuerde que en el CATEM manejamos 528,000 personas en el 2023, casi 400,000 en el 2024. Nosotros tenemos una gran experiencia en el manejo de flujos migratorios importantes que ahí se dan, y siempre las familias fueron privilegiados en los espacios cerrados para garantizar la protección de las mujeres y sus niños. Bueno, muchas gracias. Me reservo el resto de mi tiempo. 53 segundos le quedan, diputada. Voy a tomar el uso de la palabra, señor ministro, por mis 5 minutos. Don Mario, mediante el oficio que le envié el día 24 de febrero y que usted nos brindó la respuesta el día de hoy por la mañana, se indica que en total se recibieron 200 personas, migrantes provenientes desde Estados Unidos, pero también, de acuerdo con la lista que usted envía, habían unas 15 personas ya que han abandonado el CATEM. El Ministerio de Seguridad Pública estuvo presente en ese proceso de salida, y estas personas ya salieron del país, ¿o dónde se encuentran? Recuerden que estamos en el proceso en paralelo con la OIM.
La OIM está asistiendo a estas personas in situ, no solo con psicólogos, médicos, sino también ofreciendo asistencia de retorno al país de origen. Entonces, ha sido con fondos de la OIM que estas personas han regresado. Y nosotros mantenemos el control. Le voy a dar la palabra a don Homer para la parte logística de este proceso de envío a sus países. Señor ministro y don Homer, nada más puntual, porque lo que me interesa es saber si ustedes saben hacia dónde salieron estas personas. O sea, las tienen ubicadas. Por supuesto. ¿Y hacia qué países? Armenia ha salido también para Azerbaiyán, los tenés ahí, decir los dos. ¿Me pueden decir también la cantidad que salieron a Armenia? Sí, señora. Sí, gracias. Han salido un total de 51 personas, 3 de Armenia, al día de hoy, 3 de Armenia, 3 de Azerbaiyán, 4 de Georgia, 4 de Jordania, 2 de Uzbekistán, 2 de Armenia, 3 de Rusia, 3 de Afganistán, 7 de Vietnam, 9 de China. Y del segundo vuelo es que lo tenemos parametrizado, uno de Azerbaiyán, 4 de Kirguistán, 2 de Vietnam, 3 de Rusia y 1 de Tayikistán. Perfecto. Fueron directos a sus países entonces. Sí, señora. Muchísimas gracias. ¿Alguna de estas 200 personas cometió algún delito en Costa Rica o bien alguna infracción en nuestra legislación migratoria? No ha cometido infracciones respecto a la ley penal. En materia migratoria, ellos requieren por sus países de procedencia una visa de ingreso a Costa Rica. Ellos no disponen de esa visa de ingreso. Es por eso que la autoridad migratoria procede a la confiscación administrativa de sus pasaportes y a tener una limitación en su libertad de movimiento en territorio nacional. Gracias, ministro. En el oficio también que usted me envía el día de hoy, indican que todas las niñas y niños que arribaron vienen acompañados de su respectivo núcleo familiar. Cuando hablamos de núcleo familiar, se refieren a sus padres y madres, ya usted también pues lo dijo, y también otros familiares. Asimismo, ¿cómo verifican o cómo verificaron ustedes que esas personas adultas sean realmente los padres de esos niños? Muy fácil, papeles de origen, pasaportes en que se indica el nombre de los madres, los papeles procedentes de la autoridad migratoria estadounidense, la entrevista que hizo la OIM y las entrevistas que ha hecho UNICEF. ¿Tienen los registros de salud de los niños? Mire, los registros de salud sí existen de todas las personas. ¿Y eso se nos puede facilitar a esta La información comisión? de salud de las personas, recuerde que son datos Sensibles. Reservados, entonces no pueden Pero darse sí los datos de salud sí, de digamos, personas. los pasaportes y todos los documentos fuera de los registros de salud. Mire, el tema de pasaporte, con mucho gusto le podemos dar la lista a las personas y su número de pasaporte. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿En qué consiste el programa de retorno voluntario asistido? Y es desarrollado por el gobierno de Estados Unidos, porque este debe manejarse con estricta confidencialidad, como ustedes lo señalan. Sí, señora, el programa se denomina ABR, por sus siglas en inglés, que significa Retorno Asistido Voluntario. Las Naciones Unidas lo que hacen es que entrevistan a las personas migrantes y les solicitan si mantienen un interés en retornar de esta manera a sus países de origen. Si ellos deciden hacerlo así, las Naciones Unidas, por medio de OIM, maneja recursos en los que le brinda todo el soporte económico para que puedan comprarse sus tiquetes y hacer sus traslados hasta sus países de origen. Es totalmente voluntario, sin ninguna presión. Muchas gracias. ¿Cuál fue la institución designada por el gobierno de la República para coordinar este proceso y la atención de estas personas? ¿Fue el Ministerio de Gobernación y Policía? De ser así, ¿podría usted indicarnos cómo ha sido este proceso de coordinación con otras instituciones involucradas? Y cuando hablo de instituciones, son las instituciones nacionales. Mire, sí, ha sido el Ministerio de Gobernación y Policía a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, y nosotros tenemos ya protocolos previos preexistentes en el CATEM. De ahí la relación que tenemos con la Caja Costarricense del Seguro Social, el INAMU, el PANI y todas las instituciones que brindan servicios sociales. Gracias. La diputada Córdoba me va a otorgar sus 53 segundos. Entonces voy a seguir. Don Mario, ayer la defensora dijo que la Caja Costarricense no estaba involucrada. Mire, la Caja está involucrada cuando nosotros tenemos a alguien que ocupa asistencia hospitalaria, se lleva y se atiende en la Caja. Ese es el sistema con que opera la Caja. Y para terminar,
no hemos visto también al INAMU articulando. Tampoco hemos visto a la Defensoría ahí. Curiosamente, la Defensoría reclama presencia por tiempos cortos de las personas. Recordemos que las instituciones INAMU y PANI actúan cuando hay una violación a los derechos de los menores. Ellos están dando ahí vigilancia y permanencia. Si la Defensoría, que también hace presencia solo por espacios temporales, no permanentes, en el CATEM, de ahí lo curioso que critica a otras instituciones. Pero ayer también aseguró la defensora Ajá. que los fines de semana no estamos teniendo la institucionalidad ahí. Y yo considero que si hay Mire, mujeres y niños, si hay emergencias, el INAMU tiene que estar y el PANI tiene que todos estar. tienen, hay protocolos Exacto, de emergencia que tienen perfecto. todas las instituciones y se aplican ahí en el CATEM, como se ha ido aplicando desde siempre, porque no es la primera vez que tenemos migrantes en el CATEM. Perfecto. Los hemos tenido desde hace años. Perfecto, muchas gracias, señor ministro. Le queda, sí, continúa el diputado Antonio Ortega. En sus 5 minutos, diputado. Gracias, muy buenos días, bienvenido, señor ministro. Señor ministro, ¿es un convenio o es un acuerdo lo que tiene el gobierno de Costa Rica con el gobierno de Estados Unidos? El canciller es la persona que se encarga de esa materia y él con mucho gusto será quien le responda ese interrogante, señor diputado. ¿Usted desconoce entonces si es un convenio o es un acuerdo o no está autorizado o prefiere no decirnos? Prefiero no decirlo porque no es mi ámbito competencial, entonces no me gustaría entrar en espacios de la Cancillería. Perfecto. A don Homer, ayer la defensora de los habitantes dijo que justamente le preguntó a ustedes sobre este convenio y dice que ustedes no le han respondido. ¿Es así? Como dice el ministro, es competencia de la Cancillería realizar esa gestión. Sí, claro, pero usted le puede responder eso a la defensora. Sí. El tema es que parece que no hay ningún tipo de respuesta. Se le ha indicado a la señora defensora de los habitantes. Por escrito esto, justamente que es resorte de Cancillería. Sí, y de manera verbal en base 2 en el aeropuerto. Ok, perfecto, muchas gracias. Don Mario, ¿es cierto que en total hay 65 personas menores de edad entre los vuelos que se han hecho? Más bien son más, señor diputado. Permítame darle el dato con exactitud. Sí, tal vez si me detiene el tiempo, presidente. Sí. Señor diputado, niñas son 39 y niños 42. Gracias, le agradezco la exactitud. Repito el dato, 39 niñas, 42 niños. Sí, una pregunta, ¿alguno de estos niños ha cometido algún delito en Estados Unidos? No, señor. Ellos vienen deportados, ninguno, como dije al principio, tiene antecedentes penales, ni los adultos ni los niños. Sí, es que aquí hay un tema y es que en los Estados Unidos si se detiene a un niño por una situación migratoria, no se le puede retener por más de 90 días y se le tiene que, digamos, liberar después. Lo que me preocupa es que siendo esos niños trasladados a Costa Rica, es una manera de brincarse, digamos, lo que la propia legislación estadounidense propone, que es que 90 días, digamos, están en cautiverio y después tienen que ser liberados. En este caso, no serían liberados en Estados Unidos, es decir, usted no regresaría estos niños y estas niñas a Estados Unidos. Señor, nosotros no podemos hacer envío de personas a un país que no autoriza su ingreso. Sí, claro, pero entonces lo que creo que deberían de estar conscientes es que Costa Rica está siendo cómplice en una violación con respecto a los derechos que tienen los niños y las niñas que son retenidos por razones migratorias en Estados Unidos. Porque como les repito, después de cierta cantidad de días tienen que ser liberadas en el territorio. Aquí no sucedió, aquí se les retuvo en Estados Unidos y se les mandó a Costa Rica a cumplir ese tiempo. Cuando se cumpla ese tiempo no van a ser liberados en Estados Unidos como establece la legislación. Entonces me parece preocupante que Costa Rica esté siendo cómplice de, digamos, esa manera de burlar la propia ley de los Estados Unidos. Me reservo el tiempo, Presidenta. Yo tal vez quisiera agregar ahí y hacer uso. Lo vamos a utilizar para utilizarlo en su tiempo, señor ministro, permítame. ¿Le queda al señor Ortega? ¿Cuánto le queda a don Antonio? 1:35 a don Antonio. Y vamos a utilizar el tiempo del señor ministro, 1:11 para que pueda responder.
Rápidamente indicar que los niños y adultos son sujetos a deportación migratoria en cualquier país. En el momento en que estas personas se ejecuta la deportación, ese plazo se cumplió. Entonces, el escenario dentro de la legislación estadounidense fenece en el momento en que la deportación se materializa. Nada más quería agregar eso. Muchísimas gracias, señor ministro. A mí me queda todavía preocupando el tema del convenio. Yo creo que cuando veamos el convenio del cual habló ayer el diputado Alexander, es que ayer se dijo que el convenio era público y nosotros no hemos visto ese convenio. Entonces, por eso me imagino que quedan estas consultas, porque por supuesto estamos en ese marco jurídico del cual el señor diputado aseveró que ya ese convenio lo tenían. Entonces, y si es público, por eso es que le estamos solicitando de que lo exponga, ¿verdad? Le corresponde a la diputada Rojas hasta por 5 minutos, diputada. Gracias, diputada presidenta. Señor ministro y señor viceministro, cuando usted inició exponiendo el tema, indicó que Costa Rica tiene o que existe un acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos. A mí me gustaría conocer ese acuerdo. Me imagino que usted me va a decir que le corresponde a Cancillería, probablemente. Voy a hacerle varias preguntas para que usted las anote ahí, tal vez le dé tiempo para responderme, y si no, para que me las responda por escrito. Ok, ¿cuánto tiempo estarán los migrantes en el CATEN? ¿Y cómo se está abordando este tema con la hermana República de Panamá? ¿Cuántas personas hay actualmente en el CATEN? ¿Cómo se abordan las personas que deciden salir voluntariamente del CATEN? En el CATEN no hay acceso a Wi-Fi. ¿Qué acciones se han estado realizando para garantizar ese acceso? ¿Cuáles acciones se tomarán si las personas no desean seguir la ruta a su país de origen y desean asentarse en nuestro país? ¿Cuántas personas de la seguridad pública atienden la región sur, en este caso particular en corredores? Y cuáles específicamente o cuántos específicamente están abordando a las personas migrantes. También, ¿cuántos médicos tienen a disposición la población migrante ahorita en el CATEN? ¿Cómo abordan a los migrantes que solo tienen copia de pasaportes y no tienen el pasaporte real? ¿Y cuánto tiempo se le confiere a un diputado estar en el CATEN para hacer su visita? Son 10 preguntas. Con mucho gusto, señor diputado, le vamos a contestar por escrito, pero creo que es una ventaja que usted ya de aquí, de la comisión, usted es la única que ha visitado el CATEM, usted es la única que vio a los migrantes, recorrió usted la zona y observó el trato humanitario y la tranquilidad que reina en ese lugar. Entonces creo que eso es un buen elemento de referencia y con mucho gusto vamos a proceder a contestarle una a una las preguntas por escrito, señora diputada. 2:39, diputada Rojas, le guardamos su tiempo. Por 5 minutos, el diputado Alexander Barrantes. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes, bienvenidos. Mire, el día de ayer, la defensora de los habitantes, en fe de juramento, hizo aseveraciones acá que yo consideré graves y delicadas sobre el contrato, el convenio o el acuerdo que hay entre el gobierno de los Estados Unidos y Costa Rica, alegando que supuestamente en ese país las personas fueron, en ese periodo de transición de Estados Unidos a Costa Rica, recibieron una movilización forzada, que venían con marcas de grilletes. Dice que la información no fue clara y que no se utilizó ningún intérprete en el idioma, sin alimentación adecuada, dice, sin calefacción adecuada. Hubieron en ese tránsito empujones y fuerza física, tratos groseros. Dice que tampoco hubo apoyo económico ni se usaron los estándares mínimos de derechos humanos. Entonces, eso
No sé si ustedes pueden constatar lo que la Defensoría denuncia del gobierno de los Estados Unidos en su informe DHDIND 0256-25. ¿Es cierto eso y hay pruebas? Y es que en la visita de don Marco Rubio a Costa Rica, en el marco de países hermanos, se hizo un convenio, un acuerdo, desde luego que es público y todo el mundo sabe que es un acuerdo, un convenio muy importante, que parece que la defensora quiso obviar, olvidar, y tratar aquí de dejarnos muy mal parados, no solo a nosotros como país, sino sobre todo a los Estados Unidos en el trato que se le han dado a estos migrantes. Incluso aquí el diputado Antonio hace un rato del Frente Amplio nos decía de que aparentemente esto es violatorio incluso a la ley y es burlesco a la ley de los Estados Unidos y de Costa Rica. A mí me gustaría saber si ustedes tienen qué criterio les merece esto. Gracias. Me reservo el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, adelante. Muchísimas gracias, señor diputado. Primero, descartamos de manera categórica cualquier violación de derechos humanos. Obviamente, cuando se está en estas posiciones, uno puede invocar este tema y con eso lograr títulos de prensa. Pero hoy, a esta hora, no hay una sola denuncia de una sola falta y de una sola infracción cometida en relación al proceso de llegada, administración y mantención en el CATEM de estas personas. Si alguien hubiese notado la más mínima violación de derechos, lo mínimo era denunciarlo ante las instancias debidas. Entonces, si hay una serie de conjeturas o no hay claridad, por ejemplo, decir que es una violación de derechos humanos haber retirado los pasaportes, cuando eso es una obligación que nos impone la Ley General de Migración y Extranjería, eso no es violatorio de derechos humanos, al contrario, es el incumplimiento de la ley migratoria costarricense. Indicar que este tipo de procedimientos de envío de países a países es lo más usual en Europa. Recordemos que en Europa un país emite una orden de deportación y es automáticamente válida en el resto de países, e incluso en terceros países lo que se hace es emitir una orden recíproca para que la persona mantenga esa legalidad de persona deportable cuando está en ese tercer país, que es el caso de Costa Rica. Entonces yo observo un gran desconocimiento del derecho migratorio, de los elementos básicos elementales del derecho migratorio, y a partir de ahí se hacen una serie de conjeturas que son absolutamente fuera de lugar en el marco técnico de la migración. De ahí nuestra sorpresa con respecto a algunas de las manifestaciones. Hemos estado con las contrapartes de Naciones Unidas y sabemos de parte de ellas que hay un respeto absoluto a los estándares internacionales y locales. Entonces, eso lo quiero decir de manera categórica. No hay una sola denuncia respecto a absolutamente nada, ni a nivel administrativo y menos judicial, con respecto al tratamiento de estas personas. Ah, bueno, gracias. Entonces, eso es importante mencionarlo e indicarlo, porque sacar de cualquier pequeña incorrección un señalamiento que es una violación de derechos humanos y sistemática, eso en cualquier parte de Latinoamérica se oye un titular de esos y pareciera que en Costa Rica se practica tortura contra estas personas. Esa es la idea que queda de fondo, cuando en realidad absolutamente no lo es. Y no lo es, y así lo dicen los indicadores, y si alguien tiene prueba al respecto, que aporte la prueba. No es por mera creencia, no es por mera conjetura. Señor ministro, queremos hacer una segunda ronda, entonces voy a parar ya el tiempo para que podamos seguir la segunda ronda. Perdón, bueno, perfecto. Permítame nada más, ahora que usted dice que están dejando a Costa Rica, acaba de salir una noticia en CNN que en realidad están hablando que nosotros somos un black holes. Así. Gracias a estas informaciones que se dan, claro, por supuesto. Y también quiero decir que no, que la señora defensora no dijo acá que ella conocía el acuerdo, más bien que ella desconocía el acuerdo.
Ella nunca dijo que conocía el acuerdo. Eso está en la grabación, así que sí sería bueno ahí desmitificar eso. Señor don Antonio, ¿usted va a terminar su tiempo? Sí. ¿Cuánto le queda? 1:37. Gracias, presidenta. Don Mario, usted, entiendo entonces, para usted el informe que hace la Defensoría con las respectivas pruebas no tiene ninguna validez. ¿Qué parte de ese informe, señor diputado? No, la totalidad. No, es que dentro de esa totalidad hay afirmaciones muy gruesas que no se corresponden con Ok, actos entonces usted no violatorios de está de derechos acuerdo con humanos. esas afirmaciones. No estoy de acuerdo con lo señalado dentro de la comparecencia el día de ayer porque no se señala una sola falta y además Pero le ese estoy informe preguntando por el informe. no ha sido presentado ante ninguna denuncia al Ok, respecto. pero déjeme terminar, Ajá. don Mario, por favor. Le pido respeto y que no se exalte. El informe que presenta la Defensoría aquí y que al ser una magistratura de influencia, usted lo sabe porque usted estuvo postulado para ese cargo, para usted eso no tiene ninguna validez legal, política, de ningún tipo. Indico que no ha sido presentado ninguna denuncia. Si usted lo coloca en un informe, usted tuvo que haber presentado las denuncias previas. No es mediante un informe burocrático ante una entidad legislativa. Si usted conoció Pero es que violaciones usted de sabe qué derechos cargo humanos, tiene la defensora de los habitantes porque usted inclusive es funcionario y Sí, quiso claro. tener ese cargo. Usted sabe que Claro. es una magistratura de por influencia, supuesto. no es el Poder Y- Judicial. no, pero también hace control de legalidad. Claro. Es la función principal, está en la ley, esos son los Sí, principales claro, artículos. pero Si con usted- respecto a los informes que Ajá. ella ha dicho, usted dice que no tiene ninguna validez para usted. Mire, eso no es Porque un- digamos, usted también dijo que solo es- estuvo 20 minutos, la señora... No, 2 horas. Yo dije que estuvo aunque 2 horas. solo estuvo 2 horas. Exactamente, y Ok. estuvo 2 horas en el aeropuerto Ok, de Santa ella María. nos dijo otra cosa. Ella Se no- nos acaba de terminar su tiempo, diputado Ortega. Por el respeto a los demás compañeros y por el orden para seguir en la segunda ronda, que va a ser de 3 minutos para que podamos finalizar esta sesión, señor ministro y señores compañeros, vamos a dar ya cierre y don Alexander, usted va a utilizar sus... Ah, no, ya, perdón, ya se le acabó. Doña Sonia es la que tiene, le queda tiempo. Doña Sonia, 2:39, pero es que vamos a segunda ronda, entonces pierde el tiempo, doña Sonia. Listo, vamos a segunda ronda. Entonces iniciamos con la diputada Cintia Córdoba en sus 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Vea las inconsistencias del diputado de gobierno, don Alexander, que habla de contrato, convenio, acuerdo, y nos indica ayer que era público y usted nos está remitiendo a la Cancillería. Usted, como experto que nos ha estado indicando que es en Derecho Internacional, ¿podría decirme a grandes rasgos qué dice ese convenio, acuerdo o contrato que dice don Alexander? Me está rehaciendo la pregunta en los mismos términos. Le digo que eso es competencia de la Cancillería. Pero entonces usted no y será- puede decir nada porque No, es no, público, además dijeron Sí, que era pero público. No me voy a referir a la competencia de otro ministerio. Y además, él está citado acá, el canciller. Entonces, Bueno, qué lástima será que en usted ese no momento. pueda, parece que no se lo leyó, se lo leyó. ¿Sabe qué es lo que dice? Será el señor canciller quien se refiera al O caso. sea, al que usted no lo leyó, no sabe qué dice de fondo, usted actuó y no sabe lo que dice. No le voy a el contestar informe. esa pregunta, señora diputada. Lo que le indico es que es el canciller la persona responsable de contestarle a usted ese tema. Bueno, considero que usted debía, como experto en Derecho Internacional que ha mencionado y que ha deslegitimado también el trabajo de la Defensoría de los Habitantes, poderme decirme a grandes rasgos qué es lo que dice el acuerdo, el convenio, el contrato público que nos ha indicado anteriormente. Don Alexander, si lo conoce, parece, porque ayer nos habló como con mucha propiedad de esto, y no entiendo cómo usted, teniendo un rango tan importante, no pueda referirse al tema, por lo menos a grandes rasgos. No estoy diciendo Yo que no me dé hablo de otros puntualmente. ministerios, señora diputada. No es mi competencia hablar la competencia de otro ministerio. Ahora Eso no bien, lo voy a hacer ¿en aquí. qué consiste los errores que tiene el informe de la Defensoría que a usted no le parecen o no se ajustan? Mire, lo primero es que cuando se señala una violación de derechos humanos, implica una violación al ordenamiento jurídico, una violación a los derechos y libertades de las personas. Cuando uno se percata de la más mínima violación de un derecho humano, inmediatamente debe poner las denuncias respectivas Bueno, en sede perdón, administrativa señor y en sede ministro, penal. disculpe, pero ella vino aquí y rindió un informe a quien debe rendir el informe, que es la Asamblea Legislativa, que es quien la nombró a ella. Y creo que nosotros sí podemos hacer ese tipo de acciones debido a que estamos conociendo hasta ahora y no hemos
tenido acceso ni siquiera al convenio, acuerdo, ¿Me puede contrato señalar usted? que podamos, que pueda darse. Entonces, yo siento que es muy grave también que usted aquí no pueda referirse, hable de cosas y ni siquiera sabemos de fondo qué es lo que dice Por ese alusión, convenio, acuerdo. presidenta. Por eso. Sí, espérese, ahora deme esos segundos que habló don Alexander, porque me parece muy grave que usted no se pueda referir ni a grandes rasgos a algo que debería de conocer de fondo y de los cuales está diciendo que la señora defensora está hablando más exagerado, porque ella ni siquiera conoce el convenio tampoco, al Mire, igual que lo nosotros. importante es que o el acuerdo, usted me etcétera. indique cuál violación de derechos humanos usted nota en ese informe. Y Eh, para hablar de cosas concretas. Señor ministro, ha finalizado el tiempo de la diputada. El diputado Alexander me pide por alusión 2 minutos, diputado. Muchas gracias, señora Presidente. Mire, para contestarle a la diputada Córdoba, que es públicamente conocido, ¿quién no ha hablado aquí de ese convenio? O sea, yo no sé si usted no ve tele, no se informa, no ve ni siquiera TikTok, porque eso es obviamente y públicamente conocido, que hay lo que sea, un acuerdo, un convenio, un contrato, eso tiene un montón de nombres. Convenio, si usted revisa la lengua española, viene de convenir y acuerdo y acordar. Sí, es muy fácil entender eso. Yo veo que a usted le cuesta un poco. Sin embargo, Diputado, le voy a solicitar respeto hacia la diputada. ¿Oyó? Por sí, favor. no, Aquí, eso es lo que se perdón, nota, lo que se diputado, nota no se discute. No se lo voy a discutir porque lo que se nota no se señor, discute. No, señor Lo diputado. que se el nota orden, no se discute. El orden, le quito la palabra, diputado. Ya, si quiere me lo quita. Aquí no, ya se la voy a quitar con todo Quite. gusto. Aquí no se llama a ningún diputado bajo condiciones cognitivas. Ni siquiera a usted, señor diputado. Voy a permitir nunca una alusión de ese tipo. Esta es una comisión de derechos humanos. Que siga, no me la dé, pero que siga el circo. El circo lo hace usted, señor diputado, que ve TikToks para informarse. Que siga el Sí, circo. señora Claro, eso es de diputada, TikTok, en ¿verdad? alusión. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor, creo que eso fue una falta de respeto hacia mi persona que viene sumando a lo que hace su partido, a las diputadas de la República. Es claramente la violencia política lo que está al orden del día en el gobierno de este presidente, que lamentablemente se está reflejando hoy aquí en esta comisión y hacia mi persona, en la cual he recibido bastante violencia política y sume además esa falta de respeto que usted acaba de referirme. Pero ya para terminar, lo que quería decirles es que por favor nos indique el link de donde está ese acuerdo, convenio, o el del TikTok que usted conoce, para poder conocer de fondo qué es lo que dice. Porque aquí todos somos un poquito ignorantes porque nadie lo conoce. Qué lástima. Solo usted es el más que puede darnos esa información porque realmente nosotros no lo conocemos. Gracias. Listo. Señor ministro y director, pido disculpas por la falta de respeto. Ustedes han sido verdaderamente respetuosos en esta sesión, así que pido disculpas por esta bochornosa y exposición machista por parte del diputado. Diputado Ortega, en sus 3 minutos. Gracias, presidenta. En primer lugar, pedirle al diputado Barrantes que por favor no se exprese así de ninguna diputada ni ningún diputado. Aquí hemos tratado de ser considerados y de ahorrarnos comentarios, inclusive en momentos donde se pudieran hacer, todo en ánimo de la Comisión de Derechos Humanos. Tal vez si le pide que me... Le voy a, por favor, al orden, no hable fuera de micrófono. Se lo agradezco, diputado. Yo creo que ya ha sido bastante la exposición suya. Sí, tal vez si me detiene el tiempo. Sí. Muy amable, gracias. Señor ministro, desde la llegada de las personas migrantes en esa condición de deportación, han pasado 21 días. En esos 21 días, por lo menos entre ayer y hoy, ya tenemos información que no teníamos antes, que es que el convenio o el acuerdo, por lo menos yo le hago caso a usted, solo se puede referir el canciller. ¿A usted le parece que 21 días sin conocer un acuerdo con los Estados Unidos con un tema migratorio, sin que se haya explicado una sola coma, no debería ser motivo de alarmarnos, por lo menos los que no lo conocemos? ¿No considera usted que nuestra preocupación está más que justificada y que por lo menos nos llena de alarma que usted, siendo encargado de la seguridad del Estado, no nos quiera dar ni una coma sobre ese acuerdo que llevamos 21 días sin conocer? En buena hora el diputado Barrantes nos dice que está en TikTok,
yo no veo mucho TikTok, pero entonces le pregunto, ¿considera que en esos 21 días es un tiempo razonable? Muchas gracias por la pregunta, señor diputado. Mire, tal vez con la conformación del orden jerárquico de los invitados a este foro, yo hubiese sugerido empezar por la Cancillería para empezar justamente. Sí, presidente, no, desde el yo no estoy escenario. preguntando esto, le estoy preguntando que Sí. si le parece que 21 días No, es no, mucho o es poco y para es- no conocer una coma o una palabra del convenio. Le estoy indicando que tal vez en ese escenario ordenativo hubiese sido factible que si hubiéramos empezado por el tema del convenio. Nosotros estamos a cargo de la parte operacional y vinimos aquí convocados a rendir cuentas porque me parece, y permítame regresar al núcleo central, se ha hablado de los derechos humanos de personas que están en Costa Rica y se ha insinuado la posibilidad de que se le violen esos derechos. Nosotros venimos a decir categóricamente que no se les ha violado los derechos en modo alguno. Entonces, Gracias, ministro. Lamentablemente no me respondió. Me reservo el tiempo. 31 segundos, diputado. La diputada Sonia Rojas, gracias, ministro. La diputada Sonia Rojas en el uso de su palabra. Gracias, 5 minutos, diputada. 3 minutos, diputada. Gracias, diputada presidenta. Bueno, señor ministro, algo que también me preocupa mucho es la suspensión de los recursos económicos de Estados Unidos a las agencias internacionales que atienden migrantes. Esto, el reducir o suspender los apoyos económicos provoca una disminución en las agencias para la atención de los migrantes en nuestro país. Y es preocupante porque podría acarrear una crisis dependiendo de la cantidad de personas que ingresen al CATEN. En este sentido, que las agencias no tengan la capacidad de atender adecuadamente a la cantidad de personas, porque pues normalmente se ha tenido que reducir la cantidad de personas que están atendiendo en el CATEN. Esto ha sido una crisis económica para las agencias que atienden migración. Entonces, Costa Rica está preparado para, a través del presupuesto nacional, inyectarle a las organizaciones el recurso necesario que podría estar necesitando el país en un momento determinado de un aumento, ¿verdad?, sin precedentes de migrantes como lo recibimos hace poco, porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar, porque no tenemos una claridad del acuerdo que hay entre Estados Unidos y Costa Rica hasta el momento. Esperamos que el señor canciller pues nos dé la información más completa cuando él se presente, porque también para nosotros es muy importante conocer el fondo de la atención de los migrantes con el presupuesto nacional, a sabiendas que ya hay recortes completamente por parte de Estados Unidos a las agencias. Otra situación que me preocupa muchísimo es la seguridad de las personas que deciden salir voluntariamente hacia sus países de origen, porque es importante el tema de la seguridad en carretera de estas personas hasta la frontera, ya que se ha visualizado un faltante de seguridad, que es importante que tome en cuenta de patrullaje y de seguridad desde el CATEN a la frontera, porque cuando ellos deciden salir voluntariamente, pues creo que ustedes les están dando una seguridad. Sin embargo, esta seguridad no está siendo permanente desde el CATEN hasta la frontera, sino que ha estado siendo aleatoria y no está garantizando no solamente la seguridad de las personas migrantes, sino las personas alrededor del cantón, para decirlo así. Entonces, sí es importante profundizar en el faltante de la seguridad, tanto de policías como de patrullaje. Gracias, diputada. Le voy a dar su tiempo, ministro, ¿le parece? Le quedaban... No, le habíamos utilizado 2 minutos para respuesta, pero bueno, siga, señor ministro. Es algo muy Perfecto. breve en este tema de la preocupación de la salida de personas del CATEM hacia la frontera física de Paso Canoas. Acabamos de tener una reunión con el señor ministro de Seguridad de Panamá y el sistema de autobuses que anteriormente estaba diseñado en el flujo sur-norte, ya hemos acordado tenerlo en el flujo norte-sur.
Recordemos que estamos hablando ahora de 200 personas. Nosotros hemos manejado más de 1 millón de personas en los últimos 2 años y medio. Digamos, me parece muy importante el tema del interés de esta comisión por el tema migrante, pero hemos tenido 1 millón de personas pasando por Costa Rica en condiciones muy dramáticas, muchos de ellos, y el sistema de buses fue la forma segura de viaje desde Panamá a Costa Rica, es el sistema emblemático a nivel internacional, y ya tenemos los buses funcionando. Muchas gracias, señor ministro. Diputado Barrantes, ¿usted va a utilizar sus 3 minutos de tiempo de segunda ronda? Muchas gracias, presidente. Bueno, dejar claro aquí que es públicamente conocido de que hay un contrato, un convenio o algo de otra manera no se podía haber hecho el trasiego de migrantes entre los Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y sus países de origen. Entonces es públicamente conocido, todo el mundo lo sabe y está en muchos medios. TikTok es un ejemplo de la pregunta que se informaba en algún medio. Entonces ese es uno de los que estaba manifestando, no que la noticia salió en TikTok, porque aquí todos lo sacan por TikTok. Y ya yo quiero dejar claro que aquí se han hecho aseveraciones que no son ciertas, y quiero dejar claro también que en el CATEN existen 3 tiempos de alimentación, que hay una licenciatura en nutrición debidamente incorporada al colegio, que hay agua potable apta para consumo humano, que hay médico de planta a los 365 días, que hay ambulancia de soporte básico para los centros médicos si es necesario, y que toda lo de alimentación y los servicios que ahí se adquieren son verificables desde la plataforma de compras de SICOP. Así es que aquí no hay nada que esté debajo de la mesa, ni nada que no se pueda clarificar, investigar y hacer público. Lo del contrato, desde luego, ya lo manifestó el señor ministro, quien es el encargado, si necesitan saber y si es posible obtener el acuerdo, el convenio, el contrato, o como en ese momento acordaran o le llamaran. Muchas gracias, señora presidente. ¿Me suena cuánto me queda ahí? Le quedan 55 segundos. 55 segundos para el señor ministro. Me corresponde mi tiempo. Ah, bueno, ok, perfecto. Muchísimas gracias, señor diputado. Vamos a aprovechar también para dejar, señora presidenta, el informe que el sistema de Naciones Unidas nos aporta como contraparte dentro de todo este proceso. Recordemos que no solo lo lleva migración, sino que tenemos como contraparte OIM, ACNUR, UNICEF, quienes han estado permanentemente, están a cargo también cuando se habló de que hay una alimentación diferenciada. Eso es porque la alimentación de estas 200 personas las cubre la OIM. Nuestros policías y nosotros mismos, cuando estamos en el CATEM, comemos en el comedor general, y eso no significa una discriminación, es una diferenciación, pero derivar de ahí una discriminación me parece también inexacto. Entonces quisiera dejarle, señora presidenta, este informe que es de Naciones Unidas para que ustedes Señor lo tengan. ministro, ¿nos lo podrían hacer también llegar de forma digital, por favor? Claro, con mucho gusto. Gracias, Perfecto. muy amable. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Señor ministro, en mi tiempo, mis 3 minutos, ¿cree usted, dentro de su profesionalismo y dentro de su carrera como abogado y como conocedor en derechos humanos, que la palabra trasiego de migrantes es la correcta? Jamás de los jamases, eso es una referencia a una forma ilegal, irregular, y este es un proceso que se da con todas las formalidades legales, cumple los estándares legales en Costa Rica y en Estados Unidos, y solo un iletrado en la materia puede llegar a esa conclusión. Muchísimas gracias. Es para corregir en actas la aseveración que dijo el diputado Barrantes con respecto a trasiego de migrantes, la cual pues es bastante fuerte. Señor ministro, por alusión, estoy en el uso de la palabra, señor. Estoy en el uso de mi palabra. El ministro señala que no se puede hacer envíos de migrantes a personas que no cumplen los requisitos para ingresar. Sin embargo, también señaló que estas personas tampoco cumplían los requisitos para ingresar.
Así que en el país que los recibió, ¿podrían aclarar bajo qué figura entonces jurídica se hace esta operación? Recordemos que estas personas no vinieron voluntariamente a Costa Rica. Sí, en efecto, hay en los escenarios internacionales de cooperación en materia migratoria terceros países que de forma humanitaria colaboramos tanto para recibir refugiados en condición de tercer país, como para ser puente de llegada de esos migrantes a sus países de origen, cuando tienen algún tipo de impedimento o limitación en el país primero para acceder a su país de origen. Entonces, hay un rol humanitario que es el que estamos cumpliendo, porque la misión es humanitaria definitivamente, y hemos cumplido, vemos el número de personas que ya han salido de Costa Rica. Esto es un indicador que venimos trabajando. Señor ministro, ¿usted cree que dentro de estos indicadores, en el marco también de esta investigación, que es solo para poder corroborar que se esté cumpliendo con el debido proceso, con los protocolos accionarios y demás, y que por eso estamos llamándolos a ustedes para nosotros dar este control político, cree que Costa Rica no está cometiendo lesiones a los derechos humanos? Absolutamente, y por eso estuvimos en persona, en primera línea. Yo estuve recibiéndolos en el Catén, me moví a la zona sur del país, los recibí, hablé con las personas, con los núcleos familiares, y hasta que me fui, cuando ya todos estaban tranquilos. Entonces, esas precauciones no las tomé desde mi escritorio, las tomé en terreno, en primera fila. ¿Seremos cómplices de alguna lesión en derechos humanos del país Estados Unidos? No, mire, cualquier denuncia que se pueda alegar en Estados Unidos, hay 1000 escenarios para interponer denuncias. Es un país de tradición en que cualquier persona, es una democracia, igual que nosotros. Si alguien el día de mañana quiere poner una denuncia en Costa Rica, pues tiene toda la libertad de hacerlo. Y así lo permiten las democracias que funcionan con Estado de Derecho. Muchísimas gracias, señor ministro. Diga, don Alexandro. Sí, para que 2 quede minutos. claro en actas que la palabra es, era traslado, no trasiego. Tal vez en el momento me equivoqué, pero que quede en actas claro que hablaba de un traslado. Muchas gracias, don Alexander, para aclararlo y corregir realmente esa nefasta aseveración. Así que más bien le vamos a creer y por supuesto que creo que fue traslado de migrantes, así que hacemos la corrección en actas. Muchísimas gracias. El diputado Ortega, le quedan minutos de tiempo, diputado. 31 segundos, diputado. Gracias. Don Homer, la prensa ha tenido acceso al Catén. Bueno, en este proceso hemos restringido el acceso directo cuando están todas las personas. Brindamos espacio a la prensa antes de la llegada de las personas migrantes. Sí, gracias. Es que ahora algunos periodistas me dicen que se les ha impedido. Yo entiendo que por un tema de derechos humanos tenga que haber, digamos, protocolos, pero yo le agradecería si en la visita que vamos a hacer las diputaciones se podría también acompañar a la prensa, porque la prensa me dice que no se les ha permitido de ninguna manera acercarse. Gracias. Sí, diputado. Perdón, ministro. Señor diputado, ha sido por un resguardo. Algunos de ellos, no queremos que sus imágenes puedan, de pronto, ha sido para efectos de protección, pues, que se ha impedido este tema de la imagen. Vamos a estar con los colegas de OIM hablando el marco de actuación para ver de qué forma, claro que sí lo podemos hacer. Muchas gracias, señor ministro. Nos quedan 2 minutos para hacer el cierre. Por el orden. Listo. Sí, obviamente por eso hice el señalamiento de que conozco que tienen que haber protocolos de derechos humanos con respecto a las personas y a su, digamos, derecho a la privacidad. Sin embargo, creería que se puede habilitar a la prensa sin que se vean vulnerados los derechos de las personas, y les agradezco el apoyo que brinden en esa dirección. Gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Al no quedarme más tiempo, primero agradecerle. Como le digo, la intención única de esta comisión es el objetivo de resguardar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo este tipo de poblaciones migratorias, dignificar su estado como personas, niños, niñas, mujeres, personas adultas mayores. Usted como experto en derechos humanos lo sabe, así que muy agradecida por la comparecencia de los 3 el día de hoy. Voy a hacer un levantamiento de la sesión. Seguir, por favor, todavía no, porque es por cuestiones de tiempo, señor ministro. Entonces, cuando terminamos.
Perfecto, perfecto, señor ministro. Se pone a la orden para cualquier duda del señor ministro. Gracias, señor ministro. Todavía creo que quedaron varias preguntas, pero podríamos hacerlas de forma digital y se las llegamos a hacer. Gracias, señor ministro. Bueno, compañeros, reanudamos la sesión. Proposiciones varias. ¿No tenemos algún diputado o diputada con alguna proposición varia? Sin más, al ser las 2:43 de la tarde, damos por finalizada esta sesión. Gracias.